Hola a todos, pues buenos días, buenas tardes para los que nos veáis por la tarde. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Real, nuestro programa de comentario semanal en vídeo que publicamos en el canal de YouTube, pues cada semana para seguir un poco la evolución del mercado y ver exactamente qué ha sucedido en esta semana de trading. Hoy hacemos un programa un poco especial porque no es un programa bien grabado, es lo que se llamaría un falso directo. Ayer intentamos hacer un directo y estuvimos haciendo varias pruebas técnicas, no nos acabó de convencer el resultado y hemos optado por esta solución intermedia por ahora. Veremos pues en un futuro inmediato cómo lo planteamos y seguramente pues la intención es acabar haciendo un directo riguroso para que podamos intervenir todos y haya más juego, haya más interacción y todos podamos aprender. Pero mientras pues seguimos publicando nuestra visión de mercado a través de vídeos como este. Ya os digo que hoy es un poco especial y vais a ver unas características quizás un poco especiales. El contenido del programa va a ser exactamente el mismo al que estamos acostumbrados, es decir, vamos a tener un sumario donde vamos a hablar un poco de las noticias que han influido más en los mercados esta semana y luego pues vamos a ver los gráficos, vamos a plasmar sobre los gráficos esas influencias o esos movimientos que ha habido e intentar analizar, intentar prever, diseñar escenarios para la sesión semanal siguiente. Vamos a meternos ya en materia y que lo disfrutéis. Pues vamos a ver. Vamos a empezar ya con el sumario de esta semana. ¿Qué nos ha traído el mercado esta semana? Pues esta semana la verdad es que no ha habido movimientos muy destacables. Lo que sí pues ha habido está en boca de todo el mundo es prácticamente la temática del Brexit, ¿no? ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque el acuerdo debe estar cerrado antes de finales del próximo mes de octubre. Y segundo, porque se están elevando la tensión y sobre todo las declaraciones, ¿no? Ayer Theresa May hizo una intervención bastante dura en respuesta a lo que tuvo que oírse en esa cumbre informal de Salzburgo de los jefes de Estado de la Unión Europea. Parece que hay, pues evidentemente, divergencias bastante importantes en el criterio de lo que debe ser el acuerdo de Brexit. Veremos al final dónde queda. Normalmente estas cosas por conveniencia mutua, por beneficio mutuo, no acaba la sangre al río, pero veremos lo que pasa. Lo que sí que está claro es que cualquier noticia, cualquier variación, cualquier matización de este tema pues va a influir en los mercados y va a afectar seguramente en las cotizaciones de activos relacionados pues con la libra o con el mismo euro. Esta ha sido la noticia importante de la semana, es la que hemos intentado destacar porque la verdad no hay mucho más en este sentido. Vamos a ver ahora, vamos a pasar a examinar los gráficos. Vamos a ver cómo ha ido la semana y vamos a comentar un poco la evolución de los gráficos. Vamos a empezar como siempre con el euro dólar. Un euro dólar que, como veis aquí, vamos a intentar ver toda la semana completa, exacto, pues empezó en niveles de 1,1631 con un ligero ascenso y una estabilización en una zona media, pero ya teniendo al alcance esa zona de resistencia importante de medio y largo plazo que son los 1,1727. Esta zona ha actuado de resistencia de una forma bastante efectiva durante casi prácticamente 2/3 de la sesión semanal. Nosotros aquí tuvimos que cerramos de forma precipitada, de forma preventiva, porque el martes había una conferencia de Mario Draghi y además era una conferencia sobre política monetaria, por lo tanto podía haber alguna oscilación de consideración. Vemos aquí como sí que la hubo y por tanto nosotros decidimos cerrar esta posición de forma preventiva. Luego nuestro sistema Prometheus abrió una posición que resultó ser fallida y a partir de aquí nosotros lo que hicimos fue bloquear nuestra operativa a corto plazo a largos, precisamente para evitar este tipo de cosas. Luego hubo una relajación del mercado, Prometheus aprovechó para entrar y aquí pues sí que entrábamos con el objetivo de llegar a la zona de resistencia, pero perforó claramente la zona de resistencia el par pues con noticias relacionadas con el Brexit, etcétera, etcétera, y esto nos permitió consolidar las posiciones y cerrar las posiciones
pues con un beneficio importante, un recorrido importante. Demostración una vez más aquí de lo importante que es hacer cierres parciales y consolidar beneficios sobre todo en mercado de divisas con la volatilidad que tiene, porque como podéis ver aquí luego hubo la correspondiente corrección, una corrección que podía ser esperada. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros vemos este tipo de movimientos con alzas pues de una cierta consideración, cuando llega al final de la sesión semanal siempre hay gente que quiere hacer caja, quiere hacer beneficios, ¿no? Y esto no es más que eso. Los operadores que cierran posiciones, lo mismo que hicimos nosotros, de la misma forma que hicimos nosotros, y consolidan ese beneficio que han generado durante la sesión. Y dos datos importantes para el euro dólar para la sesión que viene, la sesión en la que vamos a entrar. Primer dato, hay una tendencia clara alcista en el corto plazo, como podemos ver aquí, perfora la zona de resistencia y acaba cerrando por encima de esta zona de resistencia, es decir, sigue el momentum alcista. Segundo punto, esta tendencia alcista tiene unas líneas directrices de movimiento, ¿vale? Que son las que marcan un poco la finalización, para nosotros la finalización de ese movimiento, ¿no? Cuando la intensidad baja tanto que el precio se coloca por debajo de estas zonas, nosotros consideramos que ese impulso alcista ha finalizado. Es el criterio que tenemos nosotros, no quiere decir que sea el único ni el único válido. Lo que sí que es importante es que escojáis un criterio y lo sigáis. Lo importante muchas veces en el trading no es intentar tener un criterio fiable al 100%, porque nunca lo vais a tener, pero sí tener un criterio y seguirlo. Para nosotros, pues utilizamos este criterio porque es un criterio que nosotros vemos que nos funciona bastante bien. Entonces, la tendencia empieza a finalizar cuando, como primer aviso, te perfora esta primera directriz del movimiento. Bueno, pues el par no ha perforado esta directriz, cierra la semana por encima de esta directriz del movimiento. Por lo tanto, tenemos dos factores por encima de zona de resistencia y por encima de directriz del movimiento que nos indican que hay aún una tendencia alcista vigente que puede pues provocar movimientos de cara a la próxima semana. Eso sí, con una matización, y es que hay un punto de inflexión importante, que es este máximo de aquí, 1.18027. Este es el máximo que, en caso de rotura de este máximo, sí que nos dejaría el par, digamos, en el corto plazo, en subida libre. Vamos ahora a examinar medio y largo plazo. El medio y largo plazo nos deja evidente el movimiento que hemos comentado. Como podemos ver, hay una perforación de la zona de resistencia. Además, aquí tenemos un nivel FIBO también referente a el movimiento de caída del euro dólar, que como podéis ver aquí, de 2014, que fue un movimiento muy importante y que lo llevó casi a tocar la paridad. Pues si hacemos este FIBO también vemos que esta zona es una zona técnicamente importante. Por lo tanto, tenemos esta zona de los 1.1754, entre 1.1750 y 1.18 es una zona fundamental y es una zona de resistencia muy importante, como podéis ver aquí, como podéis ver aquí, como podéis ver aquí, como podéis ver aquí, como podéis ver aquí. Es decir, es una zona que está repetidamente visitada por el par. El precio se frena cuando llega a esta zona. Bueno, pues hemos superado esta zona y hemos consolidado ligeramente el precio en zonas superiores. Esto a nivel de corto plazo es así. Podemos ver aquí como la consolidación es evidente. A nivel de largo plazo y medio, como podéis ver aquí, no es tan evidente. Es decir, podríamos tener esta semana que viene una vela bajista que no nos superara el máximo de la semana anterior y nos cerrará con vela bajista, y esto nos mostraría en el medio y largo plazo un rechazo sobre esta zona de resistencia. Es importante también saber en qué time frame trabajamos cuando hacemos trading. Es decir, lo que nosotros estamos evaluando y estamos percibiendo en un time frame menor puede ser que en el time frame mayor pues no lo sea. Lo lógico es que un movimiento se confirme primero en el time frame de corto recorrido, pero luego tenga que consolidarse en time frames superiores, y esto es lo que vamos a esperar esta semana que viene. Los que operen a más largo plazo, evidentemente el análisis que acabamos de hacer en el corto pues no les vale, porque aquí ahora mismo no tenemos confirmación de que se haya producido esta rotura. Por lo tanto, tenemos un escenario a corto plazo más o menos claro para la semana que viene, siempre que no pierda el 1.1727 y el 1.1741. Y en el medio plazo, pues debemos esperar a ver si la apertura de la semana se realiza al alza intentando atacar el máximo de la semana anterior, o por el contrario vemos un retroceso
por el efecto de esta zona de resistencia. Por lo tanto, ya tenemos los dos escenarios con los puntos de referencia, los puntos de control, las zonas críticas. Ahora vamos a pasar a la libra dólar. La libra dólar, escenario parecido al del euro dólar. Podéis ver aquí también cómo, pues, bueno, la semana nos abre una semana tranquila. Hay un impulso como el del euro dólar, es más mantenido que en el euro dólar. Esto permite a Prometheus, bueno, después de un fallo, abrir una segunda posición que sí que puede aprovechar y administrar correctamente. La primera parte la cierra más o menos de una forma rápida porque hay alguna oscilación más o menos violenta en términos de volatilidad. La segunda la mantiene abierta más tiempo. Después de un primer aviso de rotura o de ataque a esa zona de resistencia del 1.3216, como podéis ver aquí, no es que hayamos puesto la línea después de ver el máximo, sino que este 1.3215 entre 1.3216 se corresponde con esta zona de aquí, esta media móvil en gráfico semanal. Las medias móviles en gráfico semanal tienen un peso fundamental. Después de este rechazo, pues el par Prometheus decide cerrar como precaución. ¿Hubiéramos ganado más dinero? Sí, pero Prometheus como precaución decide cerrar porque, insisto, es muy fácil verlo ahora, pero si tú ves esto, a ver si nos deja, si tú no ves la parte derecha de la pantalla en este momento, bueno, creo que es bastante complejo tener la absoluta seguridad de que se va a producir un movimiento como este. Podríamos haber ido a buscar zonas de soporte en la segunda directriz del movimiento alcista y por tanto habríamos cerrado con pérdidas. Esa es la razón por la cual Prometheus, por temas de gestión monetaria, cierra aquí y consolida la ganancia. A partir de ahí tenemos una zona lateral y viene el follón del Brexit. Con el follón del Brexit, bueno, primero hay un ascenso de la libra, parece que hay un cierto optimismo, nos marca un máximo por encima de esa zona de resistencia en nivel 1.3298, casi 1.33, pero ¿qué sucede? A diferencia, y es una diferencia vital e importante, del euro dólar, punto 1, acabamos cerrando bastante por debajo de la zona de resistencia, cerramos a 1.3080, zona de resistencia 1.3216, y 2, cerramos por debajo de las dos directrices del movimiento alcista. Por lo tanto, a corto plazo tenemos un claro movimiento bajista en estos momentos en la libra dólar, por estos dos motivos que os hemos expuesto. Si nos vamos a largo plazo, coincidencia en el medio largo plazo con el análisis a corto plazo. Tenemos un momento bajista claro para la libra dólar ya desde hace tiempo, pero es que además esta semana pasada nos deja un máximo con un retroceso importante que marcaría la potencia de esta zona de resistencia. Por lo tanto, deberíamos por lógica ver con bastante probabilidad un escenario bajista para la libra dólar en la próxima sesión semanal y con más probabilidad, bastante más probabilidad que en el euro dólar. Veremos si esto arrastra al euro dólar. Esto siempre teniendo en cuenta luego las noticias que puedan haber de tipo macro y sobre todo novedades o sorpresas que puedan haber en el tema del Brexit, porque evidentemente la libra dólar está afectada muy directamente por cualquier noticia relacionada con el Brexit. Y ahora vamos con dólar yen. La semana del dólar yen, pues una semana dura, trabajada, confusa, como la semana anterior. La semana anterior incluso fue peor para nosotros. Pero el dólar yen nos confirma que ha iniciado una tendencia alcista, aunque con bastante volatilidad, y eso dificulta mucho la operativa. Como podéis ver aquí, pues da señales falsas con bastante facilidad. Aún así, pues bueno, Prometheus aprovecha parte de estos movimientos. Veis aquí como, pues en este caso, ¿no? La ejecución de cierres parciales nos beneficia porque, bueno, pues el par acaba descendiendo, acaba bajando y hubiéramos tenido cierres negativos de la misma forma que sucede aquí. Cerramos a 112,55 con una tendencia alcista perfectamente establecida, primera directriz del movimiento alcista 112,48, segunda directriz 112,05. Cerramos por encima de estas dos directrices del movimiento. No tenemos además zonas de control de gráficos superiores por encima que hagan de resistencia. Por tanto, atención, porque podemos ver un movimiento importante en el dólar yen. Sumamos además que el próximo obstáculo es el 113,17, que es máximo anual.
Por tanto, un escenario muy favorable a que veamos una subida bastante importante e interesante en el dólar yen. Ya tenemos un escenario bajista en libra dólar y tenemos un escenario claramente alcista en dólar yen. Esto quiere decir un escenario de revalorización del dólar. Fijaos que nosotros estamos trabajando con cruces relacionados con el dólar y eso nos da una ventaja, y es que podemos correlacionar más fácilmente nuestra operativa. Esto dejaría en mal pie el análisis que hemos hecho a corto del euro dólar. Tiene menos posibilidades aún de que funcione o se produzca un movimiento de cierta entidad en el euro dólar alcista cuando tenemos este contexto en los otros pares. Ahora vamos a ver el tercero en discordia. Vamos a hablar del dólar australiano. Un dólar australiano que vemos que tiene una clara tendencia alcista en el corto plazo. La semana ha sido marcada por esa tendencia alcista con un ligero testeo de esa tendencia. Si vamos un poco más para atrás, vemos que el dólar australiano viene de una fuerte tendencia bajista iniciada a finales del mes de agosto, es decir, todo el mes de septiembre, todo lo que llevamos en el mes de septiembre ha estado descendiendo y nos ha marcado mínimos de 3 años con una figura de doble suelo. A partir de aquí vemos cómo el par, después de testear la directriz del movimiento bajista, perfora esa directriz en primera instancia, perfora la segunda directriz y luego consolida este movimiento alcista en el corto plazo. ¿Qué está haciendo aquí? Está haciendo una corrección técnica. El par realiza la corrección, marca un máximo, nos testea y perfora de nuevo esa directriz buscando un movimiento bajista de nuevo. Es una señal fallida, vuelve otra vez a entrar en zona de rango, vuelve a testear esta zona de mínimos, consolida esa zona de mínimos y a partir de aquí sí que inicia un recorrido alcista en el corto plazo. Esto es una tendencia alcista pura en corto plazo. Vemos claramente cómo pues, la tendencia es al alza, nos ha marcado un máximo de 0,7303, primera directriz del movimiento 0,7274, segunda directriz 0,7225. Clara tendencia alcista, subrayo, en el corto plazo del dólar australiano, como podemos ver aquí, indiscutible. Por lo tanto, a corto plazo, siempre que no pierda en primera instancia el nivel de 0,7274, debemos mirar a posiciones alcistas sin ninguna duda. Ahora bien, ¿qué pasa en el largo plazo? Pues en el largo plazo tenemos, o medio plazo, tenemos otra visión. ¿Qué visión es? Evidentemente ha habido un fuerte movimiento alcista durante esta semana en el dólar australiano y este movimiento es un movimiento técnico. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, como podemos ver aquí, sigue plenamente vigente la tendencia bajista y de una forma muy clara. ¿Qué ha pasado en el dólar australiano? Pues seguramente que teníamos una fuerte sobreventa provocada por estas 2 semanas de caída que ha hecho que el mercado reaccione y se genere una corrección técnica. A largo plazo, ¿qué tenemos? Seguimos teniendo un pronóstico claramente bajista. Mientras no rompamos estos niveles de 0,7416 y 0,7525, 0,7535, tenemos un pronóstico claramente bajista. Ahora bien, si operamos a corto, debemos estar largos en este momento. Es importante tener claro que hay que visualizar y hacer los análisis de los gráficos de mercado de esta forma, teniendo en cuenta siempre el time frame en el que nos encontramos y que podemos tener visiones diferentes dependiendo del momento que estemos analizando y del plazo de tiempo, del time frame que estemos analizando. Vamos a comentar también el oro, 1199,21 precio de cierre de la sesión semanal, una sesión semanal que empezó muy estática, muy plana al nivel de los $1.200 por onza, que llevamos insistiendo semanas, parece que ser el precio del consenso del mercado para el oro. Vimos cómo teníamos pues un impulso alcista que se consolidaba y lo marcaba bastante bien. Nos dio esta semana también nos ha dado 2 falsas con pocas pérdidas, pero 2 señales falsas este par, y de pronto vemos como de forma abrupta aquí, después de marcar un máximo el viernes, poco después de abrir los mercados europeos, de 1211, seguramente también actuando como activo de refugio por un poco la inestabilidad que podemos ver en el mercado debido, por ejemplo, al Brexit, pues vemos que hay una profunda caída que se acentúa sobre todo en la entrada de la sesión americana. Rompe completamente esta dinámica y pasa de los 1211 a marcar los $1.191 por onza.
Luego, ¿qué hace el par? Recupera rápidamente y vuelve a acercarse a ese precio de consenso de los $1.200 por onza que llevamos repitiendo hace semanas. Cerramos a 1.199,21. ¿Pronóstico para el oro? Pues muy incierto. No me atrevo ni incluso ni a diseñar escenarios en este par, porque fijaos, pues el recorrido de estas semanas, ¿no? Es un recorrido muy confuso, muy complejo. Esta es una media de muy largo recorrido, entonces cuando veáis que esta media está tan plana es que aquí hay una indefinición total en el mercado, no hay manera de establecer una tendencia clara y definida. Por lo tanto, mucha precaución con el oro esta semana y veremos cómo empieza a corto plazo. Ahora mismo tenemos un pronóstico bajista, pero veremos lo que pasa. También ha llegado a 1191 y después ha reaccionado de esta forma. Por tanto, seguimos viendo una clara indecisión en el mercado en el oro. Vamos a hablar también en el del petróleo del West Texas, $70,72 barril en su precio de cierre, en su precio de venta. Una sesión que empieza plana a niveles de 68,70 a $69 y a partir de ahí, pues bueno, como siempre en el West Texas, las reservas de petróleo, unas reservas más peores de lo esperado, pues lo que han hecho ha sido impulsar al precio. Vemos este precio alcista, aquí cambio de rango a tendencia y establece una tendencia a corto plazo que llega a tocar pues máximos de 71,70. 71,87 es el nivel, la zona de control, el nivel de referencia más a largo plazo y es esa zona de resistencia. Se ha acercado aquí y vemos como ya minora la intensidad de ese movimiento alcista. Si nos vamos en el largo plazo, tenemos claramente como el nivel de referencia, el nivel de toque, pues ahora mismo está situado, igual ha variado un poco, pero está situado en 71,86, ¿vale? Ya tenemos 3 testeos de esa zona que no ha conseguido superar. Por lo tanto, veremos qué pasa, porque vemos aquí cómo se está desarrollando una figura técnica de estas de estrechamiento que va a empezar a presionar esta zona de resistencia. Veremos si el par logra reventar y logra perforar hacia zonas superiores. Por ahora, el pronóstico en el medio largo plazo es bajista, podríamos ver un rechazo sobre esta zona de testeo, esta zona de control, y es alcista con precauciones en el corto plazo. Esto respecto a en lo que a mercado de commodities y mercado de divisas se refiere. Ahora vamos a echar un pequeño vistazo a el Bitcoin, ¿vale? La criptodivisa. Tenemos un sistema ejecutándose, no es Prometheus, este sistema es Valkyria, es el sistema que nosotros estamos testeando también en índices y lo estamos testeando en Bitcoin dólar. Lo estamos testeando en vivo porque la verdad es que para hacer backtestings estamos teniendo muchos problemas para encontrar históricos de calidad en 5 minutos en Bitcoin dólar con una cierta distancia, 2-3 años, para poder ejecutar un backtesting en condiciones. Por tanto, pues lo que veis aquí es una simple demo y estamos intentando probar a ver cómo se comporta nuestro sistema. Ahora, si nos ponemos a hablar de lo que es estrictamente la semana de cotización, pues vemos que el par empezó en niveles de 6.484. Sabéis que el Bitcoin dólar no cierra durante el fin de semana, por lo tanto tenemos cotización continua. Ha tocado mínimos, pues este fantástico, impresionante movimiento de ida y vuelta que demuestra un poco la volatilidad del par. Ha tocado mínimos en niveles de 6.089 y los máximos prácticamente son en la misma vela, como podéis ver. El máximo es aquí con 6.828. El par ha acabado la semana desarrollando una fuerte tendencia alcista que nuestro sistema ha aprovechado perfectamente, una tendencia limpia, una tendencia clara. Nos deja por lo tanto una figura de rebote que podemos apreciar mejor en el gráfico diario, una figura interesante y una figura a seguir. ¿Por qué? Porque ahora mismo el par en la jornada de hoy se está negociando justo encima de esa zona de soporte, los $6.668. El pronóstico o el diagnóstico es bajista en el medio largo plazo, pero atención, porque podríamos estar justo a punto de ver una rotura de este punto de resistencia. Por lo tanto, en ese caso el par iría a buscar zonas de $7.350. Mientras no rompa esos $7.350, no podremos hablar de un establecimiento de una tendencia alcista de nuevo en el Bitcoin dólar. Deberemos seguirlo de cerca. Llevamos 2 días con una subida bastante potente, llevamos una semana prácticamente que es netamente alcista y ha superado y prácticamente ha dejado intacto el mínimo de la semana anterior. Por lo tanto, es una semana con clave claramente alcista. Si vemos aquí, exacto, ¿vale? Si vemos aquí el gráfico en semanal, lo vemos más claramente.
Por tanto, corto plazo, alcista en el Bitcoin. Medio largo plazo, con más precaución, pero podríamos ver movimientos alcistas con bastante facilidad hacia niveles de 7.350, siempre que no perdamos esta zona de los $6.600, que es la zona crítica donde estamos ahora. Podríamos poner esos 6.344 para tener una zona de soporte un poco más inferior. Pero realmente ahora mismo estamos en un punto de inflexión claro e importante en el Bitcoin dólar. Este ha sido el análisis que hemos hecho sobre los gráficos. Como podéis ver, os hemos enseñado los gráficos con nuestras operaciones tal como están, sin trampa ni cartón, de una forma totalmente transparente. Nosotros no nos vamos a mostrar siempre ganancias, porque no tenemos siempre ganancias, es así de sencillo. Por tanto, lo que os vamos a enseñar siempre va a ser lo que tenemos en nuestros gráficos, lo que nos proporciona el mercado. Evidentemente, Prometheus es un sistema tendencial y por tanto, cuando el mercado no está en una clara tendencia, Prometheus sufre, y esto se ve reflejado en la cuenta, y es así, no hay más cera que la que arde. Lo que hay que hacer, que es lo que estamos haciendo nosotros, que es intentar diseñar sistemas alternativos que se complementen con Prometheus para suavizar esa curva de pérdidas en el momento en que el mercado no le sea favorable. Por lo tanto, ahora nuestro objetivo es pues dar con un sistema contratendencial en el cual ya estamos trabajando, aparte de nuestro sistema de índices. Pero eso ya es otra historia que os contaremos en otro programa. Damos por finalizado ya este programa de tiempo real, emitido en falso directo, con el resumen semanal del mercado de divisas. Sabéis que nos podéis encontrar en forexperiences.com, nuestra web de referencia, que por cierto vamos a cerrar con un pequeño comentario. Vamos a poner la web aquí para que la veáis. Hemos introducido bastantes novedades, vamos a ir introduciendo más novedades durante pues, las próximas semanas. Hemos cambiado la web, es una web más dinámica, más moderna, más flexible, más líquida, con mejor acceso a los contenidos, y nos permite además customizarla mucho más a nuestro gusto. Por tanto, pues como podéis ver, pues a partir de ahora os podréis comunicar con nosotros vía Skype de forma directa. En principio, si nosotros podemos, os contestaremos en tiempo real. Y sobre todo, pues hemos iniciado una nueva iniciativa que vamos a trabajar durante estas próximas semanas y meses, que es una ola de formación. La ola de formación pues es una iniciativa mediante la cual queremos compartir de una forma más clara y más directa pues todas nuestras prácticas y conocimientos en los mercados de divisas y en cualquier mercado. Básicamente hablamos de formación sobre trading que puedes utilizar en cualquiera de los mercados. Tenéis aquí un poco la presentación de nuestras ideas, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y próximamente pues vais a tener información de actividades de formación que pues vamos a realizar, que esperamos que sean de vuestro interés. El objetivo de esta formación, ¿cuál va a ser? Pues el objetivo de esta formación va a ser realmente formar a traders, crear traders que sean capaces de diseñar sus propias estrategias y establecer un criterio propio. Ya lo sabéis, forexperiences.com, tenéis aquí la web para disfrutarla, para obtener toda la información que necesitéis, y nos tenéis a nosotros para cualquier consulta que os sea necesario. Nada más, os emplazo a seguirnos también durante la semana en nuestro programa de podcast, en nuestro programa Tiempo Real, que es un programa que realizamos en audio, cuyo enlace podéis ver también en la web cada semana. Lo podéis ver aquí, bueno, cada día lo podéis ver aquí colgado y actualizado. En Pulso de Mercados nos podéis escuchar cada día en iBooks, en iTunes, ¿vale? Hablamos cada día de cómo abren los mercados en Europa, y tenéis una actualización de pues nuestras impresiones sobre el mercado y cómo nosotros vamos parametrizando nuestra operativa. Ahora sí, nada más, nos despedimos, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Un saludo. For Experiences. Evoluciona tu trading.